Pero estamos bien, hermanos, ahora recordando que ya estamos al punto de la venida del Señor Jesucristo. Hay muchas señales que vemos hoy en día. Hay mucho que está en la naturaleza. El mundo quiere estar hablando de cambio de clima, cuando en realidad es el mundo reconociendo, alistándose por la venida del Señor Jesucristo. Lo vemos también el gobierno, y los gobiernos del mundo, como están portándose hoy en día, están indicando más y más a la venida de Cristo. Y últimamente, hermanos, mucho decaimiento en nuestro mundo con respecto de reconocer a Dios, y ya estamos al punto que estamos esperando. Pero vimos, hermanos, ahora el libro de Apocalipsis capítulo 3, hermanos, estamos viniendo en eso. Ahora, atrás de las sillas está ahí un código. Si usa su cámara, lo puede enfocar ahí en eso, y luego le va a llevar la página que tiene las notas del mensaje. Si quieren seguir las notas en su celular, también lo pueden hacer. Pero, hermanos, ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Esas cuatro iglesias estamos viendo que representan los periodos de lo que es la iglesia, o sea, la historia de la iglesia. Y estamos siguiendo desde Cristo hasta la venida, o más bien el rapto, en que entramos en el tiempo de la segunda venida. Y hablando de eso, hermanos, vamos a seguir ahora con lo que la lección de la iglesia en Sardis. Cuando hablamos de Sardis, ya hemos leído la lectura, vemos que hay varias aplicaciones que podemos ver. Y con el libro de la iglesia en Sardis, vemos su aplicación histórica. Primeramente, la ubicación está a unas 30 millas al sur de Tiatira, y que es la capital de Lidia. Que es aquí, hermanas, con las notas, aquí el mapa debe estar acá arriba. Hermana Cecilia, escuchen, muy bien, aquí estamos, muy bien. Hermanos, ellos pensaron que era una iglesia, una ciudad inexpugnable, pero Ciro el Grande lo conquistó en 546 antes de Cristo. Ahora, esa ciudad pensó que era muy fuerte, y luego Alejandro Magno también la conquistó en 330 antes de Cristo. La ciudad fue destruida por un terremoto en 17 después de Cristo. Los romanos la volvieron a construir, y luego fue parte del Imperio Romano hasta el año 1402, cuando los turcos la capturaron y luego la destruyeron. Desde entonces está en ruinas, y esa ciudad ya no existe en una forma viva. Vemos de su fama esa ciudad. Vemos que las monedas se acuñaron allí primero, y se estableció el sistema de moneda. También fue conocido por su riqueza, hasta que la alfombra fue fabricada primeramente en esa ciudad. Pero vemos una ciudad rica en lo que tenía, y pensó que era muy fuerte. Cuando vemos la aplicación espiritual, vemos que era la iglesia muerta, como vimos ahorita. La iglesia muerta representa el periodo de la iglesia desde 1483 hasta 1700. Ahora, cuando vemos ese tiempo de la iglesia, vemos que no hay mucha historia acerca de la iglesia en ese tiempo y los avivamientos de la iglesia. Pero vemos que algunos grandes sí vivían durante ese tiempo. Uno que es muy conocido es Martín Lutero, desde 1483 hasta 1546. Él es el fundador de protestantismo, un abogado que entró en el sacerdocio, y después de leer Romanos 1:17, escribió su tesis 95. Luego el 31 de octubre de 1517 lo colgó el tesis 95 en la puerta de la iglesia católica, atacándola por su venta de indulgencias. En 1521 fue presentado delante de la iglesia para renunciar su tesis. Él se murió de mártir, pero dijo una frase famosa que dijo: no puede ser otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Ahora vemos que es el principio de los protestantes que vamos a estar viendo en la historia. Ahora, nosotros muchos desde la escuela aprendimos que hay solo católicos y protestantes, pero vemos que en realidad no es cierto. Los protestantes empezaron aquí con Martín Lutero,
Y luego él introdujo en la Iglesia Católica varias cositas. Número uno, el sacerdocio universal de creyentes, que la Iglesia no aceptó. También enseñó que la Biblia era la única autoridad por la fe cristiana. También él enseñó la justificación, que es por la fe solamente y no por las obras. Y luego la iglesia verdadera ya sabía todo, ya estuvo andando en ese tiempo, ya lo sabía. Porque vemos, hermanos, que hay la iglesia católica, pero también los protestantes ahora salieron con Martín Lutero. Pero también, de toda manera, fue otra línea de la iglesia pura que todavía andaba trabajando. Pero vemos en esa época, Ulrico Zwinglio, él fue compañero de Lutero, Juan Calvino, y luego sus 5 puntos de calvinismo que él introdujo en 1509 hasta 1564. Juan Knox, él fue el fundador de los presbiterianos. Y luego Roger Williams, de 1604 hasta 1684, estaba en contra de la iglesia de Inglaterra. Fue a Massachusetts y en 1631 fue corrido de los puritanos, y luego fue a provincia Rhode Island para establecer la primera iglesia bautista de las Américas. Vemos algunos grandes que vivían allí durante ese tiempo. Por eso, cuando ya aprendimos la semana pasada, cada iglesia representa un periodo de tiempo de iglesia, o de las iglesias más bien, pero también se aplica a las iglesias de hoy en día. Y por eso cada iglesia puede y debe aprender y guardarse de los errores que vemos en eso. Vemos el que escribe en versículo 1, habla que de los 7 espíritus. Eso simboliza, más bien nos recuerda de su omnipotencia. Que él ahora está sobre todo, las 7 estrellas, omnipresencia y también su autoridad. Pues vemos ahora que él es todopoderoso, también presente. Ahora el encomio que vemos en versículo 4, vemos que el orden aquí es poco diferente que las otras iglesias. Vemos que comienza con el error, sigue el consejo y luego en medio está el encomio. Por eso vemos ahora algunas cositas. Habla acerca de los pocos que no han manchado sus vestiduras. Ahora, esa frase que está hablando es una frase refiriendo a la prostitución. Y cuando hablamos de la prostitución, vemos algunas cositas que está hablando de la prostitución espiritual. Por eso vemos que Dios en el Antiguo Testamento habló mucho acerca de la prostitución, hablando de la ramera, o sea, juntando el mundo con Dios, o las otras religiones también con Dios. Pero vemos que por lo menos hubo algunos o pocos fieles, lo que dice. Por eso los que se limpiaron por el arrepentimiento, refiriendo a unos como Lutero. Por eso él ahora reconoció y salió y limpió su vestidura en cuanto que salió de la iglesia en donde él estaba. Ahora, los que nunca estuvieron en la prostitución, o hablando de la línea de los anabautistas en ese tiempo, como Roger Williams, vemos que ellos ahora fueron los que salieron libres en ese tiempo. Pero en ese arrepentimiento vemos unas cositas. Arrepentimiento refiere, como nosotros entendemos, cuando nosotros somos salvos, nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero arrepentimiento es poco más que simplemente del pecado. En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y luego de la fe en Dios. Hablando de las obras muertas, está hablando de otro tipo de arrepentimiento. O sea, cuando uno se arrepiente de las obras. En salvación no solo es arrepentirse del pecado, sino de las obras muertas. Eso significa de los que antes trataron de cumplir algo con Dios, ganando su salvación. Y ahora entiende, mis obras no me ayudaron para nada. Solo es la fe en Cristo. Por eso está hablando de arrepentimiento de las obras muertas. Por eso antes de Cristo,
las obras no valen nada. Después de Cristo, ahora es la obediencia a Cristo. Por eso vemos la diferencia que hay y está refiriendo en esta parte. Dios siempre ha tenido su remanente. Romanos 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por eso aquí entendemos, hermanos, desde que Cristo ha sido un remanente que se ha mantenido puro durante hasta este tiempo también. Vemos ahora el error de esta iglesia en versículo 2. Habla de un hombre sin vida. Lo que había dentro se había ido. Por eso tenía un nombre pero sin vida. Por eso está hablando, refiriendo a la mezclada de la fe con la religión. Está hablando del creyente mundano. Está hablando del creyente sin la pasión. Por eso antes había vida, pero ya no hay. Por eso hablando de los que se metieron junto en ese periodo con la iglesia católica. Y luego hablando también de nosotros hoy en día, que algunos que están dejando y luego volviendo a lo que hay del mundo. El creyente que ya no sirve al Señor. Antes sí, pero ya no. El protestante trajo algún tipo de corrupción hasta dentro de las iglesias también. Un ejemplo de eso es Calvino, quien trajo el calvinismo. Vemos que eso ha entrado también en las iglesias. Por eso vemos que una mezclada que desde este punto comenzó dentro de las iglesias. El consejo que vemos dice ahora en versículo 2: sé vigilante. Está hablando de acuérdate en versículo 1-2. Hablando en versículo 5, el que venciere. En el versículo 6 está hablando de oír. Por eso, hermanos, debemos ser vigilantes. Debemos estar cuidando, hermanos, más que nada nuestra iglesia. Debemos recordar lo que Dios ha hecho. Y nuestra iglesia es una buena historia. Y hay que recordar, y luego está hablando, hay que vencer y huir lo que hay. Por eso, hermanos, es la iglesia de Sardis y ese tiempo de que vimos ahora. Segunda cosa, número 2, vemos la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, vemos ahí en versículo 7, y vamos a leer eso ahora. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos ahora la iglesia en Filadelfia. Vemos primeramente su aplicación histórica. Está localizado unas 25 millas al sureste de Sardis. Fue un centro de la cultura griego desde 200 antes de Cristo. Fue conocido por sus vinos. Muchos judíos vivían allí. Y luego fue destruido por terremoto de 17 después de Cristo, igual como de Sardis, pero fue reconstruida. Y luego fue situada en un camino que hacía vulnerable a los ataques. Tenía poca protección natural.
Por eso ahí estuvo esa ciudad, ahí en ese lugar, y luego situada en un lugar de que no tenía mucha protección. Vemos ahora de la aplicación espiritual. Dice en versículo 9, yo te he amado. Por eso es el tiempo de la iglesia desde 1700 hasta 1900. Ahora, ese periodo recordamos o vemos que es el tiempo de la iglesia en avivamiento. En ese tiempo fue muchos avivamientos. La iglesia en crecimiento también en ese tiempo. Vemos los grandes de la fe, y poco diferente de Sardis, porque en Sardis eran puros protestantes, pero aquí vemos es diferente en quienes eran. Vemos ahora a Jonathan Edwards de 1703 hasta 1751, uno de los predicadores más poderosos de los Estados Unidos, y él predicó el famoso mensaje pecadores en las manos de un Dios enfadado. En ese mensaje dice que los hombres empezaron a agarrar las columnas sintiendo las llamas del infierno allí durante ese mensaje, y muchos fueron salvos en ese mensaje. John Wesley de 1703 hasta 1791, fundador de la iglesia metodista y uno de los mejores predicadores de Inglaterra. George Whitefield en 1714 hasta 1770, muchos pensaron que fue el mejor predicador desde Simón Pedro, y luego ayudó mucho a la organización de la iglesia presbiteriana. William Carey, misionero a Birmania. Aaron Judson, misionero a China. George Mueller, él tuvo orfanatos sostenidos solo por la oración, y cuando uno ve y lee las historias de George Mueller va a ser muy impactados por la manera que él pudo orar y Dios contestando inmediatamente. David Livingstone, misionero a África. D.L. Moody, evangelista famoso por todo el mundo. Billy Sunday, uno de los evangelistas más conocidos de todo el mundo. Vemos que todos ellos vivían durante ese tiempo, y mucho que pasó durante ese tiempo con las iglesias. El que escribe en versículo 7, vemos que es el santo, hablando de su santidad. Es el verdadero, hablando de cómo es la verdad. Vemos una cosa interesante: la S de santo y la B de verdadero son letras mayúsculas, o sea que está refiriendo más que una descripción, sino que quién es. Ahora, cuando hablamos de eso, vemos que la deidad de Cristo se demuestra aquí también. Y los que tuvieron dudas en su deidad también estuvieron en contra del mismo Dios. Ahora vemos que Él tiene todo poder. Cuando hablamos del Hijo o del Cordero, hablamos como Él, como Cordero, Él fue limitado en su poder. O sea que lo tuvo, pero no lo demostró. Él entró como Cordero, boca cerrada, viniendo para hacer el sacrificio. Pero esta vez que viene como el Rey. Pero vemos que es diferente el Hijo ahora. Vemos ahora también su encomio de ellos. Ahí comenzando con versículo 8, dice: has guardado mi palabra. Vemos que está refiriendo a la confesión y luego la obediencia. Cristo conoce las obras. Él sabía lo que estaba haciendo, pero vemos que tenía poca fuerza. Como esa ciudad no tenía mucha fuerza por su ubicación, vemos que también poca fuerza, que estamos hablando en la iglesia. No has negado mi nombre. La encarnación del Señor Jesucristo, vemos que está hablando que no negaron su nombre, como hoy en día los testigos de Jehová niegan el nombre de Jesucristo. Pues vemos que ellos no negaron el nombre. Y luego vemos que está hablando en versículo número 8 de la sinagoga de Satanás, más bien versículo 9, la sinagoga de Satanás. Dice: yo he entregado a la sinagoga de Satanás. Vemos el capítulo 2, versículo número 13, que está hablando ahí de la sinagoga, el trono de Satanás. Pues habla del trono de Satanás, y aquí la sinagoga, o sea, el lugar en donde mora eso. Está hablando de los que se dicen ser judíos y no son.
Ahora, ¿quién es el judío? El judío es uno que sigue a Dios. Comenzó con Abraham. Y vemos que cuando vino Cristo, rechazaron a Cristo. Pero el verdadero pueblo de Dios sigue al Señor Jesucristo. Desde que nos siguieron, eran mentirosos en lo que eran. Vemos ahora también la palabra de su paciencia en versículo número 10. La hora de la prueba. Vemos que está hablando de lo que está llegando y por llegar. Cuando hablamos de su error, vemos que esa iglesia, como la iglesia anterior, está hablando de un lugar donde no hubo un error con ellos, no más una iglesia débil. Vemos, hermanos, aquí en eso el consejo. Versículo 8 habla de la puerta abierta. En versículo número 8, la puerta abierta está refiriendo aquí la puerta al servicio. Ahora es la primera de 4 puertas que vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Vemos que aquí en versículo 8, la puerta del servicio, y luego en Hechos 14, 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuál grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Por eso está hablando que esta puerta, está hablando de la puerta abierta en que ahora los gentiles han entrado, es la puerta del servicio. Si vemos en capítulo 3, mismo capítulo aquí, en el mismo capítulo, versículo 20, vemos la puerta del corazón humano. Por eso está pidiendo que abran. Por la puerta del servicio, puerta del corazón humano, capítulo 4, versículo 1, habla de aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, es la puerta del rapto. Pues vamos a estar viendo eso la semana que entra, en cuanto que hay la puerta abierta al rapto. Y luego capítulo 19, busquen conmigo más adelante en la Biblia, capítulo 19, versículo 11, otra puerta más. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La cuarta puerta es la puerta de la segunda venida. Por hermanos, 4 puertas. Puerta que tenemos hoy en día, la puerta al servicio. Vemos ahora también la puerta del corazón, y luego la puerta del rapto que está por venir. Y el rapto no es la segunda venida, sino que en Apocalipsis 19 vemos lo que es la segunda venida. Vamos a explicar más eso la semana que entra. Pero están viendo que hay 4 puertas. Y luego dice en versículo 11: retén lo que tienes. Hermanos, hay lobos y hay falsos profetas. Muchas doctrinas salieron durante esta época y también la época anterior. Hoy en día hay muchas formas de doctrina. Por eso dice: retén lo que tienes. Y luego últimamente vemos vencer para una columna, gobernar con Cristo. Hay un capítulo 5, versículo 10. Ven conmigo ahí. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso hay cosas que hay que estar esperando y vencer. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar gobernando con Cristo. Por eso la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, y vemos ahora la iglesia de Laodicea. Ahora la iglesia de Laodicea lo vemos comenzando con versículo número 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado como con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a estar viendo de Laodicea. Laodicea, en su aplicación histórica, vemos que está ubicado unos 45 millas al sureste de Filadelfia. Por eso, viendo el mapa aquí arriba, puede ver hasta todo el círculo que hemos hecho con estas ciudades y estas iglesias literales. Era un centro de bancos, era una ciudad muy rica, tenía muchos templos, tenía muchos teatros bonitos, hubo una escuela de médicos muy conocido que estaba allí. Luego se produjo un ungüento para los ojos. Vemos que esa ciudad fue una bien autosuficiente en sí misma. Bueno, vemos, hermanos, con lo que es la aplicación espiritual. Como dijimos, cada ciudad está representando un periodo de tiempo. Y por eso hemos hablado desde Éfeso y ahora terminando con Laodicea. Laodicea está refiriendo el tiempo de 1900 hasta la fecha. Y luego más bien hasta el rapto. Por eso cuando vemos a cada uno, vemos que está dándonos un poco de historia de las iglesias en generales. Y así como hemos visto como la iglesia muerta, no está diciendo que ninguna iglesia viva había, porque sí eran iglesias vivas también, no más que está hablando de la forma en general. Por eso cuando llegamos a este punto aquí ahora, es uno para desanimarnos mucho. Cuando hablamos de la Odisea, no tiene nada bueno que va a decir de nosotros. La cosa es que está hablando de la iglesia en general y no de la iglesia en su forma específica. O sea, no es necesario seguir el rumbo de las otras iglesias, sino que puede seguir fieles al Señor. Y gracias a Dios que nosotros, la iglesia, estamos siguiendo fieles y hasta que casi un tiempo de avivamiento en nuestra iglesia. Lo que hemos visto en crecimiento aquí en nuestra iglesia es algo impactante y no está en muchas partes. Pero vemos que ahora es un tiempo difícil. Vamos a ver lo que está pasando en esa iglesia. Ellos primeramente satisfechos en sí. Cuando hablamos de nuestra iglesia hoy en día, hablando de nuestra era o nuestra época, satisfechos en sí, no tienen necesidad. Y nosotros hoy en día, aunque todos decimos nos falta, necesitamos más dinero, la verdad es que vivimos en riqueza como que no hemos visto en la historia del mundo. Las oportunidades que hay hoy en día, puede ir a trabajar donde quiera, vivir en la casa que quiera. Y la mayoría de nosotros vivimos, hablando de muchos en este mundo, vivimos bien, como pocas veces en la historia que vemos. Por eso está representando a nuestra época. Vemos que no solo eso, que mucho del mundo estaba dentro de esa iglesia. Y cuando vemos hoy también, muchas iglesias están bien mezcladas con el mundo, hasta que muchas veces es muy difícil ver la diferencia. Muchos piensan, pues voy a cambiarme de aquí, pues yo puedo encontrar otra iglesia muy fácil. No piense que es tan fácil, hermanos. No hay tantas iglesias ya que están quedándose fieles a la palabra como nosotros. No estoy hablando de orgullo para nada. Estoy hablando de tristeza, porque cuando yo era mucho más joven había iglesias en muchas partes iguales. Muchas iglesias que yo conocí ya no tienen la palabra bautista, ya no usan la Biblia como nosotros la usamos, ni siquiera están predicando el evangelio. Hermanos, hay mucho cambio en este tiempo. ¿Por qué es necesario? Porque está por venir el Señor Jesucristo. Todo está acomodándose para su venida. Como digo, hermano, no es necesario seguir ese rumbo, nosotros vamos a seguir adelante, pero es lo que hay en eso. Vemos el que escribe ahí en versículo 14, una cosa interesante. Él dice el amén. ¿Qué significa eso? El fin. Él no está hablando del principio de ese momento, está hablando del fin. Por eso la iglesia en la Odisea es el fin. Nosotros, hermanos, estamos en la época del fin.
¿Qué sigue del fin? El rapto. Y luego la tribulación aquí en el mundo. Tribunal de Cristo en el cielo. Después de eso, la segunda venida, cuando Cristo va a ganar este mundo en Armagedón. Y luego entramos el milenio y la eternidad. Pero estamos en el fin de este tiempo. ¿Qué fin? El fin en cuando el dominio es del pecado. Y hermanos, el pecado reina como nunca. Yo estoy tan sorprendido en cuanto ha cambiado nuestro gobierno en los últimos 20 años. Hace 20 años no tenemos el mismo gobierno. Hermanos, es muy diferente en nada por lo bueno. Hermanos, están viendo que estamos acomodándonos para su venida. Por eso el amén, el fin viene. Siguiente cosa dice, el testigo fiel y verdadero. Él nos conoce. Cuando viene el juicio, viene recto, viene completo, no va a faltar nada. Luego dice el principio de la creación. Por eso Él es el fin de esta época, pero como el principio de la creación, el milenio va a ser totalmente diferente. Una nueva creación, por decir. En cuanto que Dios, Cristo más bien, va a establecer la paz completa en este mundo. Por 1000 años, ningún ladrón, ninguna muerte por 1000 años. Por 1000 años Cristo va a reinar y el pecado y su presencia va a ser eliminado en este mundo. Pues hablando de la creación, está hablando de su poder inmenso, lo que hace y no que lo que es. Es interesante, hermano, la creación de Dios es el único lugar escrito así, escrito de Él haciendo todo. Por eso, hermanos, ahora el encomio. Cuando hablamos del encomio, en esta iglesia no hay. ¿Qué está diciendo? Ni una cosa buena que Dios va a decir de esta iglesia. El Señor Jesús habla de esa iglesia y no hay nada bueno. Por eso seguimos, hermanos, con el error y ahora está bueno. No bueno, sino que es mucho. Vemos el error, hermanos. Primeramente, pensaron que eran ricos. Versículo 17. Pensaron que eran ricos. Hoy en día, hermanos, nosotros pensamos, hablando en general ahora, que somos ricos. El mundo piensa que somos ricos. Hablando de esa iglesia, pensó que eran ricos. Pensaron que tenía toda libertad en su vida. Pensaron que pudieron hacer las decisiones propias como ellos quisieran. No esperaban en Dios. Siendo rico, hermano, está hablando de uno en su postura. Un rico no contesta a nadie, no responde a nadie, toma sus propias decisiones. Van allá, vienen acá. Si quieren ir, van. Si no quieren, no van. Empieza a obedecer su propio deseo y no el deseo de Dios. Vemos lo que estamos hablando de nuestra época como nunca. Vemos que Cristo dijo que eran tibios. En versículo 15, tibios. Yo he hablado con algunos que han dicho, pues, pastor, yo no soy caliente para Cristo, por eso voy a ser frío, pensando que es mejor. No, hermano, no es mejor ser frío que caliente. Pero que sea peor que frío y caliente, tibio. Pero de caliente y frío, solo caliente sirve. Vamos a ver un poquito de eso. Los calientes tienen pasión. Los calientes tienen ganas. Los calientes no pueden imaginarse vida sin Cristo. Esta pandemia y esta cuarentena y cerrando las puertas de la iglesia me enseñó mucho a mí. Yo nunca en mi vida jamás había vivido así de un tiempo así. Y siempre tuve preguntas de otros, ¿cómo es que empieza a dejar y hasta que se lo olvidan? Hasta que ni recuerdan, mucho menos entiendo ahora. Yo en los meses que estuvimos cerrados, yo ni un día, ni un domingo perdí mi pasión de estar en la casa de Dios. Y yo sé que muchos son iguales aquí. Estoy esperando esa oportunidad. ¿Por qué, hermano? Es caliente.
No podemos aguantar esta vida sin nuestro Dios. Es caliente. Por eso cuando hablamos de caliente, hermano, ¿qué es frío? El frío sabe que le falta. El frío sabe que está mal. El frío sabe que está en pecado. El frío reconoce su error. Aquí es el tibio. El tibio piensa que está bien cuando no está bien. Es peor. Es peor. El tibio está mal, el frío está mal. La diferencia es, el frío sabe que está mal y el tibio piensa que está bien. Por eso está dándonos algo para que entendamos y para cuidarnos a nosotros también en este tiempo. Hermanos, estamos entrando con muchos cristianos tibios. Tocan las puertas. A ver cuántos le dicen: yo soy salvo. ¿A cuál iglesia va? No voy ahora. Yo soy salvo. ¿Cuánto hace desde que ha leído la Biblia? ¿La Biblia? Tibio. Piensan que están bien, pero no están bien. Porque vemos, hermanos, que hablando de cómo es allí, este es el estado tibio. La definición de la iglesia tibia, dos definiciones. Uno es apatía, la otra es la iglesia que no produce un cambio. Cuando hablamos de la iglesia fría, es una iglesia de apatía, pero también es una iglesia que no produce cambios. Vamos a hablar, por ejemplo, agua caliente. Si echa algo adentro, ¿qué pasa? Empieza a calentarse. Agua fría, ¿qué pasa cuando pone algo adentro? Empieza a enfriar. Agua tibia, ¿qué pasa? Nada. Es el agua a tiempo. Cuando la iglesia deja de producir cambios, ya vemos que es una iglesia tibia. Cuando es una iglesia que la membresía se porta, habla, es igual que los de afuera, ya está llegando de ser una iglesia tibia. Un creyente que está contento de vivir la vida sin hacer ninguna diferencia, ya es un miembro tibio. Cuando está satisfecho vivir y no ve nada de diferencia ni en su vida ni en otra, en sus hijos, ya es un miembro tibio. Vemos que está hablando de eso, dándonos advertencia. ¿Y qué pasa con el tibio? Pues ahí en versículo 16, vomitados. Y luego en versículo 17 habla, piensa que están bien, pero desaventurados, desgraciados, despreciables, lamentables, malditos, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Ninguna buena palabra en esta descripción, nada bueno lo que está hablando de una persona que está tibia. Por eso, hermanos, el llamamiento es no ser frío, ni tampoco tibio, sino ahora calentarse. ¿Cómo se hace eso, hermano? Se llama avivamiento. Ahora, no estamos en el tiempo de avivamiento. Algunos dicen que sí, no es cierto. Tiempo de avivamientos. No sé, no recuerdo cuál año, como el año 1930 o por ahí. Entró un evangelista a Boston. Levantó una campaña en una semana. Al final de la semana, todas las cantinas cerraron. ¿Cambiaron la ley? No cambiaron la ley. Cambiaron tantas personas que no hubo clientes para las cantinas y se cerraron las cantinas. Hermanos, esa es un avivamiento en una ciudad. Pero hermanos, podemos tener un avivamiento en mi corazón. Y cuando yo tengo uno y otros tienen otro, y así empieza a contagiarse, podemos encontrar un avivamiento en nuestra iglesia también. Por hermanos, sí es posible tener un avivamiento, aunque no los vemos hoy en día. Vemos, hermanos, en 2 Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. ¿Recuerda cuando Cristo le dio convicción del pecado? ¿Recuerda cuando estoy haciendo algo mal y Dios le habló de eso? Hermanos, eso es algo que muchas veces se olvida en eso. Vemos ahora el consejo. El consejo. 3 cosas que hay que tener en versículo 18. Habla de oro, vestiduras blancas y colirio. Por eso el oro está refiriendo a la fe. La fe es para que sean ricos. El rico vive por la vista. Vive por su autosuficiencia. El rico no ve nada de necesidad. ¿Qué es el arreglo? Empezar a vivir por fe. Cuando empiezo a vivir por fe, ahora estoy arreglando mi autosuficiencia. Por eso hablando del oro es la fe, es lo que necesitamos, la fe. ¿La fe para qué? La fe para obedecer. La fe para seguir al Señor, la fe para ver la vida transformada. Todo eso viene de la fe, no de la vista. Y luego la segunda cosa que vemos es las vestiduras blancas. Vestiduras blancas refiere a obras bendecidas por Dios, para que no sean desnudos. Por eso hablando de la ropa vestidura blanca, está hablando de ser vestido de las obras que viene del Señor, la vida. Entendemos, hermanos, la fe sin las obras es que muerta. Por eso entendemos que está hablando de las obras. Y luego el colirio. El colirio es el perdón para que vean. Por eso con el colirio que está hablando de ahí es para poder ver. Y luego vemos, hermanos, el consejo, recibir el castigo, en versículo 19, hablando de arrepentimiento. En Hebreos 12:5 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios castiga. Por eso, hermanos, recibir ese castigo. Cuando Dios nos habla, nos castiga, a recibirlo. Muchas veces pedimos, Señor, te pido que tú quites esta pandemia. Y si la pandemia viene de Dios, pues pastor, ¿cómo puedes ver? No, castiga. Mejor que quitar la pandemia, si yo te pido, número 1, por tu voluntad. Número 2, que me enseñes dentro de esa pandemia. Por eso, esta pandemia no es sorpresa de Dios, no es falla de Dios. Dios es Él quien la permitió. Pues necesitamos buscar Dios en las circunstancias que vivimos. Nosotros queremos corregir las circunstancias para nuestra comodidad. Dios no hace eso. Él pone las circunstancias para acomodarnos a nosotros. Y muchos, en vez de crecer y de avanzar, se han retirado. En vez de estar más cerca de Dios, están más lejos de Dios. En vez de dar gracias a Dios, se quejan a Dios. Es al opuesto de lo que Dios quiere con nosotros hasta en esta pandemia. Por eso recibir la voluntad de Dios. Señor, no la entiendo, pero yo sí sé que estás en control. Y yo sí confío en lo que tú haces. Y luego vemos, hermanos, la invitación, versículo 20. La invitación. Como dije ahorita, hermanos, avivamiento individual. La puerta abierta del corazón. Yo tengo la habilidad de tener avivamiento ahora. Que me cambie ahora. Él está ahora esperando el avivamiento individual. Hermano, hasta que más posible que nunca en nuestra edad en que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y la semana que entra, estamos ya al punto de la venida de Cristo, del rapto que viene por nosotros. Si hay un momento para estar más a su lado, ahora es. Menos tibio, ahora es.
más al lado de lo que Dios está haciendo en la vida. Vemos, hermanos, es la última invitación. No habla de desayuno, entraré, desayuno, cenaré. Se refiere a la última. Es la última invitación, no está hablando de otra. Él está hablando a nosotros hoy en día, para nosotros en este momento. Es una invitación sin presión. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si no, ni modo. Si no, Él sigue. Él ahora de misericordia está llamando y está buscando. Hay muchas iglesias que están en camino al liberalismo. Ahora no estoy aquí para criticar otros ministerios. Estoy aquí simplemente para mantener nuestra mira en las cosas correctas. Muchos quieren expresar su libertad. Y la forma ahora es la forma de libertinaje, o sea, la libertad sin restricciones. Esa no es libertad bíblica. Ese domingo en la tarde voy a hablar más de esto. Hipergracia, poca responsabilidad, poco cambio de conducta, sobreénfasis del Espíritu. No, el Espíritu, yo creo mucho en Él, pero Él produce algo. Pero cuando es pura palabra y poco cambio de conducta, con la vida está clara que la fe tiene que tener la obra. Y hermanos, como pastor hispano, si yo voy a errar, será al lado conservador. Al lado de las iglesias que en un tiempo tuvieron avivamientos. Al lado de las iglesias que cambiaron al mundo y no las iglesias cambiadas por el mundo. Si voy a escoger un lado, voy a escoger un lado de eso, más lejos de la iglesia tibia. Hace pocos años fui a una ciudad que en un tiempo tuvo más iglesias bautistas independientes fundamentales que en cualquier parte de los Estados Unidos. Yo fui a esa ciudad pensando que había muchas iglesias para escoger. Y estuve ahí por como un mes. Durante ese mes estuve visitando iglesia tras iglesias. Al final del mes, literalmente no encontré ni una que quise ser parte. Pero de los que pude ser parte, ni pudo poner en una mano. ¿Qué está pasando? Las iglesias no son como las iglesias eran. Luego dice en versículo 1, al que venciere. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Habla que va a sentarse con Él. Como Él venció, nosotros también venceremos. Como este mensaje no es una para entristecernos ni desanimarnos. Al contrario, hermanos, Cristo está haciendo algo grande en nuestra iglesia. ¿Quién es nuestra iglesia? Ustedes. Somos la iglesia. Hermano, yo tengo más esperanza hoy que nunca en lo que hay. Pero en cada iglesia debemos entender, Cristo viene pronto. Debemos prepararnos. Y esos primeros 3 lecciones, 3 mensajes eran para alistarnos para la siguiente cosa. La siguiente cosa es el rapto. Por eso hemos visto la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó con esa iglesia? Perdió su primer amor. Segundo fue la iglesia en Esmirna, una iglesia débil. No pudo hacer nada.
No tuvo error, pero no pudo hacer nada. La iglesia en Pérgamo fue la iglesia transigida, que estuvo mezclada. La iglesia en Tiatira, la iglesia adúltera, andaba con las otras iglesias. La iglesia en Sardis, la iglesia muerta. La iglesia en Filadelfia fue la iglesia fiel, no tenía error. Y luego la iglesia en la Odisea, la iglesia tibia. Vamos esta tarde, vamos a terminar una palabra de oración y también invitación. Es un momento para evaluarse. ¿Cómo está su vida, su corazón? Como vemos aquí, Cristo está a la puerta y llama. Él no está diciendo a los de la Odisea, les abandono para nada. Él está aquí como siempre, hasta que no lo vemos en la puerta llamando en las otras iglesias, mas en este tiempo Él está llamando, Él está esperando. ¿Por qué? Él viene pronto y queremos estar preparados.